El día de hoy abordaremos el tema de las servidumbres mineras. Es importante iniciar definiendo qué entendemos por servidumbre general. Para aquello es menester traer a colación el artículo 859 del Código Civil Nacional. Es así que servidumbre predial o servidumbre o simplemente servidumbre es un gravamen impuesto sobre un predio en utilidad de otro predio de distinto dueño, produciéndose limitaciones en el derecho de propiedad, mismas que pueden ser permanentes o temporales. Las servidumbres se pueden establecer mediante acuerdo directo entre el propietario del bien o disposición testamentaria, o de igual forma a través de una disposición legal, conforme al Código Civil. No existe una definición expresa de servidumbre minera en la ley de minería. En tal sentido, podemos señalar que la servidumbre minera es un gravamen o limitación de dominio impuesta a un predio situado en una concesión minera. En nuestro país, por mandato legal, se declara de utilidad pública la actividad minera en todas sus fases, dentro y fuera de las concesiones mineras, cuya repercusión es que procede la constitución de servidumbres que fueran necesarias, en el marco y límites establecidos en la ley y sentencias de la Corte Constitucional. Asimismo, se debe tener en cuenta el artículo 407 de la Constitución de la República, que establece la prohibición de efectuar actividad extractiva de recursos no renovables en áreas protegidas, en zonas declaradas como intangibles. Se prohíbe además todo tipo de actividad minera metálica en cualquiera de sus fases en áreas protegidas, centros urbanos o áreas intangibles. Excepcionalmente, dichos recursos se podrían explotar a petición fundamentada de la Presidencia de la República y previa declaratoria de interés nacional por parte de la Asamblea Nacional. Acorde a la ley de la materia, existen varias clases de servidumbres mineras. Es así que, desde el momento en que se otorga una concesión minera, los predios se encuentran sujetos a la constitución de servidumbre total del predio, para lo cual el concesionario de manera obligatoria debe cancelar un valor monetario por concepto de uso y goce de la servidumbre. Además, debe pagar por los daños y perjuicios que se le rogare por la limitación de dominio que se afectare al predio. En caso de que no exista un acuerdo entre el dueño y el concesionario minero, es la Arcom quien determina el valor por concepto de indemnización, de acuerdo al artículo 8 del instructivo respectivo. Para la constitución debe existir una inspección técnica para determinar la necesidad técnica de la constitución de esta servidumbre. Posteriormente, los técnicos emiten un informe que, entre otros aspectos, debe determinar el valor monetario por concepto de uso y goce de la servidumbre. Aquí es oportuno realizar una crítica y considerar si es que un profesional afín a ciencias de la tierra se encuentra preparado académica y empíricamente para determinar este rubro económico. Además, que el instructivo de manera errónea no establece los valores por los daños y perjuicios que se causaría al propietario del predio. Por ejemplo, pensemos que en el predio existen cultivos de cacao y además se utiliza para el pastoreo de vacunos. Evidentemente va a existir una afectación económica al propietario del predio. Situación que no contempla el instructivo en mención, que a nuestro humilde criterio entendemos que este instructivo debe ser reformado en varios aspectos. Existe además la servidumbre de tránsito, de líneas férreas, de rampas, de cintas transportadoras, etcétera, mismas que se utilizan acorde al fin de la constitución de la servidumbre minera. También se encuentran las servidumbres establecidas en la ley del régimen del sector eléctrico para el caso de instalaciones de servicio eléctrico.
Finalmente, la ley nos deja abierto y dice las demás necesarias para el desarrollo de las actividades mineras. Es decir, el espectro para una constitución de servidumbre de acuerdo a la ley es abierto y bastante amplio. Se encuentran también las servidumbres voluntarias o convenios directos entre el propietario y el concesionario. Es así que los titulares de derechos mineros pueden acordar con los propietarios la constitución de servidumbres sobre la extensión de terreno que necesite para el adecuado ejercicio de sus actividades y operaciones mineras, sea en las etapas de exploración o en la etapa de explotación, así como también para la instalación de sus construcciones atinentes a la operación, con destino exclusivo a las actividades mineras. No se puede constituir para fines ajenos a la actividad minera servidumbres. En el caso de zonas pertenecientes al patrimonio cultural, para el otorgamiento de una servidumbre se debe contar con una autorización del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural y se debe además acatar las condiciones establecidas por dicho instituto en las resoluciones respectivas. Servidumbres sobre concesiones colindantes. Para dar facilidad al desagüe, acceso a otras concesiones mineras o inclusive plantas de beneficio, de refinación, beneficio, etc., se puede constituir servidumbres en otras concesiones colindantes o en áreas libres inclusive. Situación que a nuestro criterio es erróneo e infundado, ya que la constitución de servidumbres en áreas libres no se encuentra previsto en la Constitución o en la ley. La constitución de la servidumbre en predios o áreas libres o concesionadas es esencialmente transitoria, lo cual se otorga a través de una escritura pública. Y en caso de ser ordenada por resolución del Arcom, se debe protocolizar e inscribir en el registro minero. Estas servidumbres se extienden por el lapso de tiempo de los derechos mineros y no pueden aprovecharse con fines distintos de aquellos propios de la actividad minera. Pueden ampliarse las servidumbres o restringirse de acuerdo a lo que requiera cada actividad minera o planta de beneficio. Aquí nos preguntamos qué sucede con las servidumbres constituidas fuera de una concesión minera. La ley no regula absolutamente nada al respecto. Las servidumbres se constituyen previa retribución y pago de la indemnización por todo el perjuicio que se causare al dueño del inmueble o al titular de la concesión sirviente, y no podrán ejercitarse mientras no se consigne previamente este valor. El derecho a la propiedad se encuentra previsto en la Convención Interamericana de Derechos Humanos en su artículo 21, derecho a la propiedad privada. Señala que todas las personas tienen derecho al uso y goce de sus bienes. La ley puede subordinar tal uso y goce al interés social. Ninguna persona puede ser privada de sus bienes, excepto mediante el pago de una indemnización justa por razones de utilidad pública o de interés social, y en los casos y las formas establecidas por la ley. Podemos decir entonces que en la esfera de los instrumentos internacionales se reconoce el derecho de propiedad con las limitaciones de utilidad pública o interés social, previo a una compensación económica justa. Es decir, existen restricciones y parámetros que se deben considerar. En el caso de utilidad pública prevalecería el interés general sobre el interés particular. Finalmente, debemos advertir que existen mecanismos para evitar la constitución de servidumbres mineras y en la práctica hemos asesorado con mucho éxito a concesionarios, dueños de predios ubicados sobre concesiones. Sobre dichos mecanismos es importante contar siempre con asesoría especializada en procedimientos administrativos de esta índole. En nuestro ejercicio profesional hemos apreciado casos en los cuales existe desconocimiento de la materia.
Situación que finalmente termina perjudicando económicamente a los dueños de los predios e inclusive a ciertos titulares concesionarios. La asesoría especializada termina beneficiando a los dueños de los predios y a los titulares de las concesiones también.